que contestar las respuestas a través de la resolución de hipótesis. Vimos los principios y vimos que la teoría de los 5 principios, y pues para tratar de encajar un poco el tema que sigue, recordemos que la teoría de la concatenación dice que todo está relacionado. Yo les mencionaba que un átomo tiene fuerzas positivas y negativas, las cuales hacen que el movimiento, el electrón gire alrededor del núcleo. El núcleo carga positiva, carga negativa, y que era un poco parecido a lo que pasa con el universo, que podríamos decir que el núcleo en el sistema solar está relacionado con el Sol y los planetas giran alrededor de él. Entonces les decía que todo estaba concatenado. Entonces, para entender un poco las leyes de la dialéctica, tenemos que desarrollar el concepto de leyes. Y las leyes dice que es una concatenación necesaria, general y reiterativa existente entre los fenómenos del mundo. También esto quiere decir que determina un curso vigoroso de los acontecimientos. O sea, las leyes dicen esto va a ser así por experiencia y por teoría que ya se tiene vista. Entonces, esto quiere decir la ley. Leyes de la dialéctica dice que explican el funcionamiento del proceso del desarrollo, son generales, pueden aplicarse a la sociedad, a la naturaleza y el pensamiento. Entonces, las 3 leyes de la dialéctica que veremos: esta unidad de lucha de contrarios, tránsito de los cambios cuantitativos a cuantitativos y negación de la negación. Cuando hablamos de unidad de lucha de contrarios, hablamos de la esencia y médula de la dialéctica. Dice que explica la causa y la fuente del desarrollo. También el tránsito de los cambios cuantitativos o cualitativos, que explica el mecanismo o forma en que discurre el proceso del desarrollo, y la negación de la negación, que explica la dirección o tendencia del desarrollo. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso estas leyes y entendiendo más adentrándonos un poco a su contenido. Entonces empezamos con la ley y lucha de contrarios. Para entender esta ley tenemos que tener en cuenta estos 3 conceptos, que es la lucha de contrarios, que es contrarios, unidad de contrarios y lucha de contrarios. Cuando escuchamos contrarios, entendemos por esa fuerza o tendencia que se excluyen y se presuponen a la vez. Por ejemplo, podemos tener el ejemplo más claro, que es la sociedad en la actualidad, donde los contrarios podríamos decir que, por una parte, los burgueses, que son la burguesía, que tienen como propiedad los medios de producción, y por otro lado el proletariado, que son las personas los trabajadores, que son explotados y siempre tienen una relación en contra, de lucha. Nunca van a estar de acuerdo. Entonces podemos entender entre contrarios el proletariado y la burguesía, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de unidad de contrarios, todos sabemos que no puede existir burguesía sin proletariado, y por consiguiente el proletariado no existe sin la burguesía. Entonces es esa unidad de que no existe una lucha contra otra. Por ejemplo, la policía es un organismo judicial que el gobierno ha establecido para tratar temas de injusticia, temas por ejemplo, de aplicar la ley cuando alguien comete un acto delictivo. Entonces, podríamos decir que hay una unidad de que no existiría policía, no existiría la ley si no existiera la delincuencia, y por tanto es una unidad. Y lucha de contrarios representa un poco más la causa,
o la fuente del desarrollo. Es un poco lo que les venía diciendo de la relación entre la burguesía y el proletariado, de que es la explotación misma, la causa, la fuente de esta lucha. Entonces, entendiendo estos tres temas, podemos tener un amplio campo para saber aplicar la ley y lucha de contrarios. Y entender cómo la contradicción es un tema base en esta ley. También podemos decir que existen diferentes formas de contradicciones. Las podemos clasificar en tres. Cuando hablamos de internas y externas, hablamos de las antagónicas y no antagónicas, y también de las fundamentales y, y las no fundamentales. Cuando tenemos las internas y externas, con interno, dice que se produce dentro del objeto. Por ejemplo, regresamos al tema de los átomos, de que tenemos el núcleo y con una carga positiva. Y por consiguiente tenemos el electrón que gira con carga negativa alrededor de él. Entonces, estas dos partículas tienen cargas, pero contrarias. Estas nunca se, estas se repelen, nunca se llegan a chocar, pero también no pueden estar separadas. Si están separadas, el átomo se destruye, por lo tal, la partícula ya no obtiene su fin. En este concepto es que entendemos la contradicción interna de algún fenómeno. Por ejemplo, también el mismo ejemplo que vamos a hablar mucho de los ejemplos del átomo y la lucha de clases sociales, porque es como mejor vamos a entender cómo estos términos de dialéctica se aplican. Entonces, regresando al ejemplo de la lucha de clases, eh, la lucha de clases se da dentro de la misma sociedad y nosotros mismos como sociedad es que desarrollamos, por ejemplo, empezamos con la era primitiva, seguimos con el feudalismo y así es como la sociedad se ha desarrollado entre ella. No han venido causas externas, por ejemplo, de que hubo, ¿qué se me ocurre ahora? Hubo un cataclismo y por eso empezó un apocalipsis y fue la sociedad socialista después del capitalismo por esta razón, no una razón externa. La verdad es que suena muy de película, no, las cosas no se desarrollan así, sino que es dentro de nosotros mismos, por causas que nosotros mismos desarrollamos, y por eso se me dice que son contradicciones internas. Cuando hablamos de contradicciones externas, tenemos que entender que se producen entre el objeto y el medio ambiente. Por ejemplo, el hombre que explota, por ejemplo, que crea productos sobre productos, que crea agua embotellada, por decirles un ejemplo, en masa. Esa agua embotellada la produce y crea plásticos. Los plásticos van a dar un río, los ríos se los llevan al mar y así es como nosotros tratando de crear o satisfacer necesidades o crear un bienestar o un desarrollo para la sociedad, destruimos nuestro medio ambiente y por lo tanto destruimos a nosotros mismos al final, porque nosotros vivimos acá en el planeta solo hay uno. Sin embargo, nos contradecimos que a la hora de crear un desarrollo o crear fuentes para tener una mejor vida, en realidad estamos destruyendo nuestro hogar. Esa es una contradicción externa, porque nosotros estamos actuando a través de la naturaleza y a través del medio ambiente. Entonces también podemos hablar de las antagónicas y no antagónicas. Eh, perdón, compañeros, yo puse también un ejemplo aquí, un diamante, porque también aplica. Nosotros aplicamos también a a muchos bienes un valor subjetivo. Por ejemplo,
estos tenis Jordan Dior que valen creo que $8,000 o $12,000, una cosa así. Entonces, y nosotros mismos decimos que por qué tanto? Pero hay gente que lo paga, los artistas, por ejemplo, Luisito Comunica, creo que él tiene sus tenis y los luce también algunos jugadores de fútbol. Y pues bueno, ellos tienen ingresos astronómicos, todos sabemos, pero a la larga nos preguntamos si en verdad esos tenis valen lo que valen, porque al final, si nosotros vamos a ¿qué le diría yo? A la despensa y vamos a comprar unos chicote, unas sandalias chicote, al final nos es la misma y la que cubre, pues no es rígida, pero sí es poder caminar sin ensuciarnos los pies o lastimarnos. Entonces, al final, ese valor subjetivo, por ejemplo, aplicado a la minería o a los diamantes, a las joyas, se aplica mucho. Entonces, para extraer, por ejemplo, una joya de alto valor, dice que se tienen que excavar miles de metros y por tanto alteramos el recurso de la vida, la biodiversidad de un bosque, por ejemplo, o de los ríos. También destruimos muchos recursos naturales por simples caprichos. Entonces, estas contradicciones son las que podemos hablar como contradicciones externas. Pasamos a la segunda, que nos refiere a las antagónicas y no antagónicas. Cuando hablamos de antagónicas, hablamos de los intereses de clases irreconciliables. Volvemos otra vez al ejemplo de, de la clase capitalista, ¿sí? Los capitalistas que nunca van a tener al menos en intereses, nunca van a estar conciliables con los del proletariado, con los de la gente trabajadora, porque ellos, como ustedes saben, ellos tienen mayor, la mayor propiedad y por supuesto ellos quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más y la parte del proletariado siempre que se le ha quitado al menos propiedades, al menos la tierra que desde sus antepasados ellos tenían, nunca van a tener, siempre van a ser intereses irreconciliables. Y en las no antagónicas, de igual forma ponemos conceptos que venimos hablando, conceptos de socioeconomía que ustedes manejan muy bien. Por ejemplo, los campesinos, las personas que están en el interior del país, que siembran. Por ejemplo, ellos, yo muchas veces he visto que emigran hacia la capital, entonces su manera a veces de pensar es que aquí hay más oportunidades, que aquí hay más oportunidades para educación, para su familia, para su futuro. Y están en el campo y muchas veces dicen, quisiera estar allá, ¿verdad? Porque la vida es mejor, ¿va? Si supieran, ¿verdad? Y por lo contrario, los obreros, lo que decimos muchas veces en la capital es, hay como quisiera vivir como mi abuelo allá en su parcela, tranquilo de la vida. En cambio aquí estoy con el smog, con el estrés que nos mata diario. Entonces, cada quien tiene como que sus intereses diferentes, pero a la larga sí son reconciliables, porque como lo dice en el libro, al final es la unidad hace la fuerza, dicen por ahí, de que algún día nos unamos como obreros, campesinos, como un estado único y podamos al menos hacerle frente a la corrupción, por lo menos, ¿verdad? Hacerle frente a todos esos actos corruptos de la gente que está en los poderes arriba de Guatemala y pues por eso se dice que las no antagónicas
pueden al final reconciliar sus intereses. Y la última forma de la contradicción, podríamos hablar de que puede ser fundamental y no fundamentales. Cuando hablamos de fundamentales, dice que son las contradicciones que están generando el cambio. Y las no fundamentales, por el contrario, son las que no influyen en el cambio. Por ejemplo, vuelvo otra vez a fundamentales. La lucha de clases es una contradicción que genera un cambio a nivel universal, un cambio esencial. Podríamos decir que al final puede ser, o como se dio en la época, en la, en la época feudal, que esta llegó a su fin a través de, de, de reformas, de peleas para poder llegar a hacer, quitarle los medios de producción a los reyes, a toda la gente que antes era autoridad y pasar a la época capitalista. Entonces, para esto, primero tuvo que haber algunos intereses contradictorios entre el señor feudal y sus y las personas entonces para que sea fundamental, dice que tiene que ser un cambio a nivel grande y no fundamental. Por ejemplo, se me ocurre, hace poco vi una noticia de que eh, dice que en Colombia un señor se había metido en un baño de mujeres vestido de niña, ni siquiera era mujer de niña, entonces lo atraparon y parece que se quiso sobrepasar con una chica. Entonces, cuando entrevistaron al señor, él decía que las nuevas leyes de género lo respaldaban porque él se creía mujer. Y ya investigándolo, resultó que no, que él tenía esposa, novios, hijos y que solo fue en el acto que se está respaldando sobre esa ley. Entonces, todas esas contradicciones, por ejemplo, unos apoyan, dicen que sí, si él se sentía mujer, pues hay que, hay que ver en qué sentido, si él lo está agarrando solo para cubrirse sobre su acto delictivo o sobre que sí se le tiene que valorar y respetar su género. Por supuesto, yo no voy a entrar en el tema de que si tiene la razón o no. Tampoco estoy diciendo que tratándole de reiterar de que la ideología de género no está, no, que no está correcta, no, al contrario. Solo es un ejemplo para ver cómo las contradicciones y la población está como que dividida entre esas contradicciones, entre opinar yo opino esto y opino lo otro, pero al final ese tipo de contradicciones no hacen como que un cambio social, no hacen como que vaya a cambiar el sistema o incluso no vaya a hacer que cambie la economía mundial de un día para otro, no, porque no son fundamentales. Entonces, estas son las tres tipos de forma de las contradicciones. Y ya teniendo analizado un poco lo que significa la lucha de contrarios, los contrarios y la unidad, podemos entrar un poco a aplicar esta, esta ley. Y vamos a ver ahora un caso como yo les había dicho en el examen, vienen casos como este, eh, por ejemplo, de que tenemos que ver, leerlo y ver si aplica alguna de las tres leyes o bien alguno de las siete categorías de la dialéctica que lo vamos a ver después. Así que vamos a ver. Dice en este caso, dice, el método dialéctico explica que en el mundo todos los fenómenos están conectados y que todo cambia. El método metafísico señala que las cosas son estáticas, niega el cambio, considera que no hay relación en los fenómenos del mundo. Ok, entonces,
Para poder aplicar y ver qué ley aplica a qué caso, tenemos que tener en cuenta, y a manera de chivo dicen por ahí, tener algunos elementos o identificar algunas palabras claves. Por ejemplo, aquí hablamos de un método dialéctico, ¿sí? Y un método metafísico. Estos, por lo que la teoría dice, son contrarios. Lo voy a marcar mejor porque así ustedes tienen material. Permítanme. Y licenciado, disculpe, ¿usted nos va a compartir esa presentación? Sí, esas se las voy a compartir. Aquí les voy a agregar casos. En la compilación de textos solo está la teoría. Entonces, es de importancia que estudien estos casos. La teoría, como ya les dije, las diapositivas, si leen la teoría, por favor estudien de su texto y que les sirva esto como guía nada más. Pero en esta diapositiva sí están estos casos que, como les digo, va a venir la serie, así que vamos a ver este caso. Había hablado del método dialéctico, sí, y el método metafísico. Este es un caso y este es otro. Entonces, vamos a analizar la palabra clave, que en este caso sería método dialéctico. Vamos a subrayar. Y método metafísico. Entonces, identificamos, cuando habla de métodos contrarios, hablamos de la ley de unidad de lucha contrarios. ¿Sí? Hasta ahora va fácil. De ahí, cuando empecemos a ver las categorías y leyes, a veces aplican lo mismo porque al final son leyes de desarrollo y todos van a hablar de desarrollo. El tip está identificar en qué ley de desarrollo se va a aplicar. Entonces, seguimos con el segundo ejemplo que dice: los representantes del CACIF afirman que las empresas guatemaltecas facilitan a sus colaboradores una serie de beneficios para el desarrollo de las actividades laborales. Los gremios y sindicatos de trabajadores afirman que cada día son más explotados por los empresarios y que no reciben incentivos ni beneficios para el desarrollo de sus actividades. Igual forma, entendemos aquí y leemos que habla de un CACIF y habla de los gremios y sindicatos de trabajadores, que, como ya sabemos, CACIF y gremios y sindicatos es como hablar de rojos y cremas, ¿no? Ustedes de Real Madrid y Barcelona, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hablamos de contrarios, ya sabemos que en el examen, por ejemplo, que les venga, se me ocurre que se les venga así, este caso. Y entre estas, las respuestas tenemos negación de negación, o nos pongan categorías, ¿sí? Causa y efecto. Podamos entender que aquí está hablando de dos contrarios y podamos identificar como la ley de unidad y lucha de contrarios. Entonces, eh, vamos con este otro ejemplo. Dice: la filosofía es la ciencia que estudia los conceptos más generales del mundo. Tiene como problema fundamental determinar qué es primero, ¿sí? Materia o conciencia. Para ello, las principales corrientes filosóficas buscan dar respuesta el materialismo se basa creo que aquí falta un punto. Dar respuesta. Voy a poner cómo. El materialismo se basa en el supuesto que lo primario es la materia y el idealismo expresa que lo primario es la conciencia. Entonces, identificamos aquí que habla de idealismo. Vamos a ver.
Habla materialismo. Y aquí ya identificamos dos contrarios, ¿sí? Entonces, ya con estas palabras claves identificadas, podemos decir que es una ley de unidad y lucha de contrarios. Ok, vamos a ver, aquí me va a ayudar en el segundo. Vamos a tirar la pregunta un poco dedocráticamente para ver si estamos entendiendo y poniendo atención. Entonces, dice, la sociedad guatemalteca se encuentra dividida en clases. Por un lado están los dueños de los medios de producción, en quienes se concentra la riqueza de nuestro país, y por otro lado encontramos a la clase desposeída, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, la cual vende por un salario para satisfacer sus necesidades. De esa manera podemos afirmar que en nuestro país hay un gran número de pobres, pero muy pocos son los que tienen riqueza. Ok, entonces, alguien que me ayude a identificar las palabras claves, por favor, compañeros. Yo, licenciado. Sí, sí, a ver, dígame si identifica cuáles son las palabras claves, al menos para identificar qué ley o qué categoría aplica. Bueno, estamos viendo la ley de unidades, pero ¿cuáles son las palabras claves? Medios de producción, fuerza de trabajo y la riqueza. Ok, pero recordemos que como estamos viendo ley de unidad y lucha de contrarios, en esta ley tenemos que ubicar siempre dos palabras de supuestos o contrarios. Aquí está el cuadrito, que los elementos son opuestos o contrarios. Entonces, regresando aquí al ejemplo, ¿cuáles son los opuestos o contrarios que usted identifica en el caso? Compañero que está muy bien lo que me contestó, pero vamos a analizando paso a paso. Ahora con el tema de opuestos. ¿Qué opuestos se identifican en el caso? La riqueza y pobres. Exacto, ahí está. Entonces, identificamos riqueza y pobres. Inmediatamente sabemos que hablamos de la ley de unidad y lucha de contrarios. Bueno, aquí ya tiene gran parte aprobada de, de la parte práctica de su examen, por ejemplo. Entonces, bueno, pasamos a la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Entonces, dice que explica cómo se produce el mecanismo del desarrollo. Igual, estas leyes son que explican las formas de desarrollo, como les había dicho. Por eso, no se confundan de que siempre les va a hablar de desarrollo, pero en tres distintas leyes, que ahora estamos viendo la de tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. Y para esto, bueno, va a terminar aquí con la definición. Dice cómo explica cómo se produce el mecanismo del desarrollo, cómo se da el proceso del salto de lo cuantitativo de lo cualitativo a lo cuantitativo. Cuando hablamos de salto es cuando los fenómenos producen cambios a través del desarrollo. Entonces esa palabra salto es de examen. Cuando ahorita vamos a entrar a un ejemplo. Lo vamos a abarcar mejor en la palabra santo en el ejemplo. Pero primero quisiera ver estos tres conceptos para entender la ley de tránsito, que es la cantidad, calidad y medida. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidad, dice que se expresa de manera numérica, de manera numérica, representa la dimensión, la intensidad del objeto.
es la intensidad de las cualidades. Por ejemplo, con el agua, que es como que el ejemplo más básico para ver para entender esta ley. El agua, cuando está a 100 grados, empieza a hervir, ¿sí? Estado de ebullición y se vuelve gaseoso. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, la calidad son los rasgos inherentes del objeto, lo que hace que el objeto sea lo que sea. Entonces, podemos hablar de cualidades del agua, que es vital líquido, que los organismos es una base para que exista el ecosistema, ¿sí? Esa es la calidad. Y, por ejemplo, la cantidad, podemos hablar de que esta es líquida, en estado líquido, porque hablamos del agua como tal en estado líquido. Es, solo podemos decir que es agua abajo de 100 grados centígrados. Entonces, porque más allá de, por ejemplo, a -0 ya no es agua, es hielo. Y a más grados de 100 grados podríamos decir que es vapor, pero al final sigue siendo como que en temas o en conceptos físicos sigue siendo H2O, pero en la calidad diferente y en la cantidad también, por el tema de temperatura. Por eso dice que se expresa de manera numérica. Y la medida dice que es la unidad dialéctica entre la calidad y la cantidad. Es la frontera, el límite. Entonces, por ejemplo, el agua a 200 grados, podemos decir que ya se evaporó. A 300 ya se evaporó. Pero siempre hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de cantidad, ya hablamos del concepto vapor. Cuando hablamos de 100 grados para arriba. Entonces tenemos una medida, un límite. Por lo tanto, el agua tiene un límite de temperatura que es a 100 grados. ¿Sí? Y en cantidad, como hablábamos anteriormente, podemos decir que de 100 a 0 grados es agua, pero el límite es 100. Entonces, este es un ejemplo porque a veces se nos confunde cantidad, calidad y medida, pero creo que, bueno, al menos a mí me sirve de la mejor manera el tema del agua. Y para regresar un poco a lo que decía aquí, a lo que hablábamos del salto con el tema del agua, cuando llega a 100 grados, el agua pasa de ser líquida a gaseosa. Entonces, esto es salto, ¿sí? Esto es el concepto dialéctico de salto. Otro ejemplo es que dice que la medida para el mercurio en estado líquido, que es un poco parecido a lo del agua, pero con otro material, dice que estado líquido es una temperatura de 39 grados bajo cero a 357 grados centígrados sobre cero. A la primera temperatura mencionada se solidifica. A la segunda empieza a hervir y pasa a estado gaseoso. Entonces es parecido a lo que habíamos hablado, cantidad, calidad y medida. No sé si está claro, compañeros. Hasta aquí, si vamos bien. Me confirman si vamos bien, seguimos. Licenciado, a mí no me quedó muy clara esta ley. Ya, ok. Va. Por ejemplo, ok, está bien que me digan porque así vamos sincronizados. Dice, ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Entonces, cuando hablamos de cantidad, por ejemplo, la relación agua y calor, hablábamos de cantidad de grados centígrados. De 0 a 100 podríamos decir que el agua es líquida, pero de 100 para arriba
ya cambia las cualidades del agua y pasa a ser gaseoso. Al contrario, si de menos infinito a cero, podríamos decir que es hielo. De 0 a 100 podríamos decir que es líquido. Y de 100 en adelante podríamos decir que es gaseoso. Entonces, estamos hablando de 3 saltos, de 3 que como va cambiando la cantidad de grados centígrados, va cambiando la calidad de del material, en este caso del agua. Entonces, no sé si quedó claro así, compañero. Sí, ahí ¿Sí? sí, gracias. Licenciado, Ok. una pregunta. Sí, cuéntame. Y esto pues, aplicándolo a algo social, o sea, un problema entre humanos, por decirlo así, no en algo físico, o no se puede. Sí, incluso dice que estas leyes se aplican de manera a la natural y a lo social también. Por ejemplo, incluso yo creo que aquí tenemos varios casos. Vamos a ver. Sí, si quiere, vamos a ir voy a seguir hablando aquí del desarrollo y luego pasamos a un caso que sí, por ejemplo, en la humanización, sí, ustedes ya están bien sabidos del proceso de humanización. Es un ejemplo claro de los cambios cuantitativos o cualitativos. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Solo pasamos al proceso de desarrollo. ¿Sí, compañero? Sí, gracias, licenciado. Sí. Ok. Igual, como yo les decía, vamos a ver ejemplos aquí de casos. El otro domingo también yo les tengo bastantes casos. Los vamos a resolver en el laboratorio y al final del laboratorio vamos a ver las respuestas. Entonces, la respuesta es sí, sí se aplica a la sociedad y lo vamos a ir viendo por partes. Entonces, sigamos hablábamos de que estas son leyes que se aplican al desarrollo, ¿sí? Al desarrollo de materia, desarrollo de la sociedad. Y cuando hablamos de cambios cuantitativos, dicen que son graduales, son lentos y generan la continuidad en el proceso del desarrollo. Un ejemplo, por ejemplo, yo antes, cuando era joven, me recuerdo que me gustaba correr y me inscribía en las carreras al primero de 5 kilómetros, 5K. Entonces creo que me invitó un amigo a la primera carrera y me gustó, me gustó. Siempre me ha gustado el deporte y pues esa vez me gustó bastante. Recuerdo que él siempre corría y se unía a las carreras, se inscribía. Entonces, bueno, entonces vino la carrera de los 10K. Entonces yo practiqué, o sea, salí a correr temprano, porque mi amigo siempre me decía, salí a correr porque no es bueno de que solo te vayas a echar 10K y nunca hayas practicado el deporte de correr, ¿ok? Pasaron los días, yo iba tal vez 2 días a la semana a correr, hasta que llegó la 10K y pues no la sentí muy pesada por lo mismo que llevaba práctica. Entonces con los meses viene este amigo y me dice, mira, viene la 21K, yo me voy a escribir, te vas a escribir, bueno, ok, acepto el reto, a seguir practicando. Entonces ya me recuerdo que me levantaba 3 veces a la semana, también me inscribí a jugar fútbol para tener aire. Y pues al menos mi objetivo más de cumplir la meta era cumplir al ritmo de mi amigo, que no me dejara, esa era más mi meta. Entonces, pero fue un desarrollo de cambios, de que yo empecé primero con la cantidad, ¿sí? Recordemos cuantitativos de 5K. De ahí seguí con 10K, seguimos con 15K, llegué hasta 21K. Mi amigo, por supuesto, creo que él hacía hasta maratones, me recuerdo yo, habían unos triatlones, pero a ese nivel sí yo no llegaba, porque yo sí era muy amateur. Entonces,
pero fue gradual, ¿sí? Por eso podemos decir que los cambios, al menos en mi desarrollo como corredor amateur, fue gradual, fueron lentos, pero fueron continuos, ¿sí? Para que el proceso de desarrollo se aplicara. Si yo no era continuo, no iba a pasar, no iba a llegar nunca al nivel de, al menos a los punteos de mi amigo. Si yo no era persistente, iba a llegar, no sé, hasta muy atrás o con una hora de atraso, no sé. Pero por eso fue que, o podemos decir que los cambios cuantitativos son graduales y lentos. Ahora, cuando hablamos de cambios cualitativos, dice que son bruscos o rápidos, son súbitos, hacen que exista discontinuidad en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, todo iba bien, yo salí a correr, me inscribía hasta que me inscribí a una carrera en una finca cafetalera en Antigua. Recuerdo que el terreno era árido, no era como los otros terrenos. Entonces, bueno, yo iba corriendo, mitad de la carrera, cuando hago un mal paso y por ende mi rodilla se dobla para adentro. Entonces, ¿qué pasó? Mis piernas ya tenían cualidades, una pequeña cualidad diferente, que una ya no me servía. Entonces, ahí hubo un cambio cualitativo, por eso dice que son bruscos, son rápidos y son súbitos, porque yo ya no pude correr. Y si corría, sí corría, pero no ya de la manera como corría antes. Porque sí puedo jugar de repente fútbol o caminar, no me molesta, pero ya más allá de 10 kilómetros ya no puedo. Entonces, adiós, mundo del deporte de correr. Pasé a un cambio cualitativo, cuantitativo a cualitativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la homogenización. Por aquí tengo unas palabras claves. Cuando hablamos de ley de tránsito, ¿sí? Dice, cuando hablamos de ley de tránsito, miramos en el caso que habla de cambio, habla de transición, de modificación, de cambios radicales, metamorfosis, revolución, ¿sí? Esto un poco arraigado al ejemplo social. Dice, o paso de calidad a otra, hablamos de que es una ley, identificamos la ley de tránsito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la hominización, todos tenemos ya a estas alturas bien identificado cuál es el proceso, cuál fue el proceso de hominización que implicó cambios en la anatomía del hombre, ¿sí? Entonces, dice, un proceso que marca la transformación del mono antropoide al hombre. Entonces, podemos decir de que el hombre, bueno, el proceso de inmunización que empezamos con nuestro, bueno, con el mono, ¿sí? Que empezó a utilizar los brazos y empezó a caminar erguido. Entonces ya con los brazos más libres empezamos a crear herramientas, a hacer cosas, empezamos a hacer intercambio de las cosas que creamos y por tanto entablar relaciones de ser a ser. Y con las relaciones ya empezamos la transformación del mono antropoide a hombre. Ese fue un tránsito de cambio cuantitativo. Podríamos aplicar este cuantitativo en este desarrollo, la medida como los años, por ejemplo, los años de que una raza de mono antropoide utilizó algunas herramientas y cómo al final estos miles de años pasaron a ser una transformación de desarrollo al hombre. Entonces, sí fue un cambio brusco, no necesariamente fue rápido, pero sí es de ley de tránsito de cambios cuantitativos o cualitativos. Cuando venga en el examen, por ejemplo,
el proceso que implicó cambios, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a... Les voy a ir marcando para que... Bueno, les voy a ir marcando para que cuando lean su diapositiva sepan por qué identificaron esta. Bueno, entonces marquemos cambios, ¿sí? Y ya podemos hablar de que palabra clave cambios. En este caso se aplica la ley de tránsito de cambios cuantitativos a cualitativos. El ejemplo 2. Bueno, aquí está arraigado el tema que ya les había hablado del agua, que al principio podemos decir que estado líquido, y ahí podemos decir que es cerro para abajo, está en estado sólido, y el vapor, podemos decir que es de 100, mayor a 100 grados centígrados, se vuelve un vapor. Entonces, aterrizando un poco al tema de dialéctica, que a veces cuesta un poco entender qué es la dialéctica, pero aquí pues, es un ejemplo también bastante fácil, podría decir yo, para entender la dialéctica. Por ejemplo, alguien puede decir H2O o hidrógeno, hablamos de agua. Entonces viene alguien y dice, no, el agua no es solo hidrógeno, necesita partícula de oxígeno. Entonces el agua es 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Ok, hay una negación a la primera teoría y podemos decir que ya tenemos una teoría actualizada. Pero viene otra persona y dice, no, agua no es solo H2O, porque el H2O a mayor de 100 grados es gas. Entonces, y a menor a 0 grados es hielo, estado sólido. Entonces el agua no necesariamente es H2O. Bueno, entonces vamos a negar la primera negación, ¿sí? Y vamos a decir que el agua solo es de 0 a 100 grados. Entonces puede venir otro y decir, no, el agua no solo es esto y dar otra teoría. Entonces, eso es la dialéctica, jóvenes. Ir de negación en negación de los nuevos conceptos hasta llegar a la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, solo para aterrizar un poco qué era la dialéctica. Y sigamos con el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Otro ejemplo. Y aquí vamos a aplicar otra vez de su ayuda, jóvenes. Dice, la revolución de 1944 en Guatemala marcó el inicio de una serie de cambios en la estructura agraria y la situación laboral en nuestro país. Ok. Entonces, ¿alguien me ayuda a encontrar en este ejemplo la palabra clave? Revolución. Revolución. Ok, vamos a ver. Recordemos que sí, está bien revolución, porque nos habla revolución de un salto, ¿verdad? Como hablamos, y de un cambio. Pero si nos damos cuenta, el mismo caso nos da la palabra cambio. Aquí. Así de. Entonces podemos hablar que la revolución es un cambio, pero también nos habla de cambios. Entonces, aquí hay un chivito, ¿sí? Aquí a la par hay un chivo donde podemos identificar las palabras claves y a cuál aplica en cada ley. En todos los ejemplos vamos a ir viendo palabras claves. Así que vamos a seguir con el segundo ejemplo. Dice, los estudiantes para poder aprobar un curso en la Universidad de San Carlos de Guatemala necesitan acumular una ponderación de 61 puntos. Esa calificación les da la calidad de aprobado. Bueno, caso de examen, compañeros, ¿qué palabra identifican ahí? Acumular. Acumular.
Eh, eh, va más. Calidad. Sí, exacto, calidad. Recordemos que tenemos que relacionar con la teoría, ¿sí? Con la teoría, cuando hablamos de cuantitativos y cualitativos, hablamos de calidad, ¿sí? Entonces, identificamos calidad, respuesta de examen, cambios cuantitativos a cualitativos. Número 3, países como Corea han demostrado que para salir del subdesarrollo y alcanzar el estatus de países desarrollados, necesita invertir en educación, salud y otros aspectos que le permitan ese salto. ¿Sí? Compañeros, ¿me podrían decir cuál es la palabra clave? Salto. Ok, salto. Sí. Sí, cuando hablamos de salto, recuerdan que hablábamos de cuando es de calidad y la cantidad hace desarrollar las cualidades, hablamos de un salto exacto, estamos hablando de esta ley. Entonces, también cuando hablamos de desarrollados, también podemos decir que hablamos de desarrollo, también podemos hablar de los cambios cualitativos a cuantitativos o cualitativos. A mí se me cruzan estas dos palabritas, pero ustedes me entienden, así que sigamos. Y aterrizamos con la ley de la negación de la negación. Y es un poquito lo que yo les hablaba antes, de negar, contradecirnos para dar una nueva, en el caso del agua, una nueva definición más acertada. Vamos a ver que la ley de la negación explica cuál es la tendencia o dirección del proceso de desarrollo. Entonces, para entender esta ley tenemos que analizar los conceptos de desarrollo y negación. Cuando hablamos de desarrollo dice que es proceso progresivo y ascendente que se manifiesta en forma de espiral, ¿sí? Y la negación dice que es la sustitución o reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Por ejemplo, ahora yo recuerdo que cuando salió el nuevo iPhone en 2000, creo que fue 6, 7, bueno, fue una revolución para todos, ver cómo podías con el dedo tocar y a la vez elegir desde la pantalla. Antes solo podíamos usar con los botones, al menos no sé ustedes qué edad tendrán o de qué generación será, pero nosotros cuando vimos ese cambio dijimos, ufa, eso es lo último, ¿verdad? Entonces salió el iPhone 1, el iPhone 2 ya sacó mejor cámara, ¿sí? Y ya venían unas nuevas, venían más cambios, pero siempre sobre el mismo formato del primero. Entonces, este ejemplo es un poquito para entender la comprensión metafísica, que la comprensión metafísica dice que la negación es la destrucción total de lo viejo. Por ejemplo, los metafísicos dicen un poquito, un otro ejemplo aplicado a la tecnología. Por ejemplo, ahora los ingenieros en sistemas que desarrollan software, ellos tienen que tener una mente muy ágil porque ellos trabajan, por darles un ejemplo, en Android, no sé qué versión hay ahora, pongamos que es versión 2000 del año 2023, pero la versión 2024, digamos que la tecnología cambió, que digamos que todo cambió y que ahora las aplicaciones son en forma de... les ha cambiado la forma, sí, por un ejemplo, porque la tecnología cambia, va volando. Entonces, los ingenieros en software, ellos están bien sabidos
que lo que aprenden en un año, en un sistema, en hacer códigos en un sistema, lo tienen que volver a replantearse porque saben que va a venir un código nuevo y empezar prácticamente que de cero, programarse. Entonces, esa es una cualidad de las personas que trabajan en tecnología, en programación. Sí, por ejemplo, entonces los metafísicos dicen que la negación y la destrucción total de lo viejo. Podrían decir los metafísicos, sí, es porque ellos destruyen lo que saben y vuelven a plantearse lo que viene. Pero la comprensión dialéctica dice que no es así, porque si fuera así, ellos tendrían que olvidar cómo programar desde cero, y ellos no se olvidan de todo. Tampoco es de que les den un ataque ¿cómo se llama esta enfermedad que se le olvida todo a uno? De Alzheimer. No, no es así, sino que ellos solo olvidan esa base, ese sistema, y trabajan siempre sobre todo lo que ellos ya saben de programación. Entonces, esa es la crítica de la comprensión dialéctica a la metafísica, de que la negación no quiere decir de que vayamos a desechar lo viejo, sino que al contrario, que vamos a conservar lo mejor de lo viejo para crear nuevas teorías, nuevas formas de desarrollo, nuevas formas de pensamiento. Entonces, a ese punto va la negación de la negación, de, por ejemplo, negar, se le dice negación porque dice que Hegel, en sus escritos, de forma idealista, lo tomó como negación, pero después Carlos Marx y Engels conservaron el término de negación, pero por eso es que se llama negación, porque al principio fue Hegel, que era un filósofo idealista, lo tomó como negación. Entonces, pero no nos confundamos, no quiere decir que vayamos a desechar eso, sino que negación de la negación es ir en desarrollo en espiral. También habla la compilación de textos, habla de un carácter espiral del desarrollo, que vamos a trabajar siempre sobre un pilar, que es el conocimiento base, pero vamos a ir actualizando ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de actualizar, de desarrollar, hablamos de la negación de la negación. Entonces, un ejemplo de esta ley dice, la pandemia que vive actualmente la sociedad guatemalteca hizo que la tecnología reemplazara la forma tradicional de impartir clases, innovando el uso de nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos reemplazará, nos vamos a recordar en la palabra clave. Permítanme, compañeros. Creo que me perdí. Ahí está. Bueno, hablamos de reemplazar. Recordemos que hablamos de ley de negación de la negación. Y subrayamos. Bueno, aquí entendemos que la pandemia nos vino, es un ejemplo para cómo se aplica esta ley. Recordemos que antes de pandemia nosotros al menos en Universidad de San Carlos, no aplicaba ningún tema o que yo sepa, de e-learning, de educación a distancia, de clases digitales. No había nada de esto. Yo creo que dudo mucho de que se hubiera aplicado tan rápido, tal vez sí, pero no tan rápido, hasta que hubo esta situación que ya todos conocemos de la pandemia. Entonces, ante este problema que se venía dando de que se cerró la universidad, se cerraron comercios, se cerró todo, pero nosotros teníamos que seguir. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
reemplazando las clases físicas por digitales, ¿sí? Entonces aquí se aplica la ley de la negación. Negación con el aspecto a ir y que todos estemos socialmente juntos porque ya no se puede, y aplicar lo nuevo, reemplazarlo por clases virtuales. Sí, entonces otro ejemplo. Dice, la comunicación representa la transmisión de ideas y sentimientos. Es un proceso vital de la vida de los seres humanos. El hombre inicialmente utilizó sonidos imitando la naturaleza para comunicarse. Posteriormente, gráficos, luego señales de humo, hasta desarrollar un lenguaje articulado. Ahora ha innovado otros mecanismos de comunicación, cada nuevo sistema superando a los anteriores. ¿Ok? Esto es explica un poco el proceso de cómo el hombre empezó a transmitir las ideas, nos fue perfeccionando y pues ahora ya sabemos de que, no sé dónde vi que hay un idioma de los emojis que actualmente los están aceptando a nivel academias. Entonces, bueno, cuando yo escucho idioma emojis, me pongo a pensar, la verdad es que sí podría comunicarme con solo emojis, porque los usamos tanto que ya es parte de nuestra comunicación y que incluso podríamos solo al menos comunicarnos lo básico, porque lo técnico sí no, pero lo básico sí podríamos comunicarnos por medio de emojis. Entonces, y emojis es algo que hace 10 años no existía, pero la lengua se ha ido desarrollando hasta ese punto. Entonces, cuando escuchamos desarrollar, entendemos que es ley de negación de lo que ya existía, desarrollo de la negación. Ok. Seguimos. Vamos a ver. Por favor, Esther, no sé si me está ahí. Sí, Lick. ¿Me podría ayudar a leer el siguiente caso? Dice, el proceso de hominización estuvo constituido por diferentes etapas. En la primera, el hombre comienza los cambios físicos. En la segunda etapa, el hombre comienza a vivir en sociedad y eso genera cambios en su forma de vida. Sustituye Sí, una forma... compañera. ¿Sí? Fíjese que este fue el primer caso, yo creo que se me duplicó, pero ya lo vimos. Entonces, disculpen, tal vez me ayuda en el siguiente caso, ¿sí? Por favor. Ok. Mis disculpas. Bueno, este caso ya lo vimos, fue el primero, incluso el que la compañera nos preguntó cómo se puede aplicar este caso en la vida real. Pues yo le dije que el proceso de hominización fue un caso claro de cómo podemos explicar esta ley. Entonces, estas son las tres leyes, recordemos: la ley de lucha de contrarios, la ley de esta de la negación y la negación, ¿sí? Y la de cambios cualitativos a cambios cuantitativos. Entonces, ley de lucha de contrarios, palabras claves: recordar contrarios. Cuando leamos el caso, recordar que si hay dos contrarios, positivo y negativo, identificarle rápido ley de contrarios. Cuando hablamos de que algo cambió por un desarrollo en años o un desarrollo en un material químico por altas temperaturas o bajas temperaturas, identificar que es cuantitativo o cualitativo. Y cuando hablamos de un desarrollo, por ejemplo, de aprendizaje, un desarrollo de cualquier asunto sobre algo que ya estaba establecido, pero que desarrolló sobre esa base, hablamos de negación de la negación. Entonces, con estos jóvenes ya podemos identificar las leyes de la dialéctica
Y ahora pasamos con las categorías. Bueno, las categorías de la dialéctica son 7. Está de lo singular, lo particular y lo universal. Está causa y efecto, está esencia y fenómeno, forma y contenido, causalidad y conformidad, casualidad y necesidad, y necesidad y libertad. Ok. Así que dice, categorías de la dialéctica. Cuando hablamos de categorías, aterricemos un poco en este sentido del concepto de categoría. Dicen que son o expresan los rasgos y aspectos más generales de los fenómenos. ¿Sí? Dice que cada ciencia crea conceptos científicos, por ejemplo, categorías, por ejemplo, especie, herencia, ¿sí? En la biología. En la economía política podemos hablar de la categoría de valor, ¿sí? La categoría de trabajo. En química podemos hablar del elemento químico, de la reacción química. Entonces, esos aspectos generales son o definimos como categorías. Aquí vamos a hablar de algunas categorías y identificar, como les dije anteriormente, en cada caso que los vamos a presentar, qué categoría de la dialéctica se aplica. Entonces, todo esto tiene un fin, jóvenes. El fin de identificar en qué ley o qué categoría aplica cada caso es como les decía al principio de la unidad, de que nosotros tenemos que entender o al menos analizar cada problemática de la vida social, la vida actual, a través de la dialéctica. Y qué mejor forma que a través de la filosofía, porque al final la filosofía es la manera de cómo interpretar lo más general de manera científica. Entonces, el fin último incluso lo dice en los objetivos generales de la estructura del curso. Dice que uno de los objetivos generales es el que ustedes tengan un criterio propio. Es lo que yo les mencionaba al principio, que se cuestionen, que no solo es el hecho de escuchar, incluso ahora que está en la campaña política, que estamos ya arrancó esta carrera política, escuchamos mucha desinformación en TikTok, vemos ahora está de moda los políticos de TikTok, TikTokers, que nos quieren dar sus propuestas en 15 segundos, ¿sí? En un TikTok de 15 segundos. Y no, jóvenes, nosotros como profesionales tenemos que tener un conocimiento y un criterio científico, ¿sí? Que sea, que esté respaldado con hipótesis comprobadas, ¿sí? Entonces, esto es el objetivo de estos ejercicios, de identificar qué se aplica y por qué se aplica, cuál es la causa, el efecto y, por supuesto, qué podemos esperar de todos los fenómenos o en todos estos casos. Así que seguimos, jóvenes, con las categorías. Ya hablamos un poco de qué es categoría y vamos a ver la primera categoría que dice de lo singular, lo particular y lo universal. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la categoría de lo singular, lo particular y lo universal, tenemos que analizar estos tres conceptos. Lo singular refiere a la categoría filosófica que denota las propiedades individuales de los objetos, propiedades individuales. Lo particular, categoría que denota las propiedades de un grupo o clase de objetos. ¿Sí? Cuando hablamos de particular, hablamos de clase o categoría, grupo, lo singular individual. Y lo universal, que es categoría que denota las propiedades generales de los objetos. ¿Sí?
Sí, está fácil porque la palabra en sí denota mucho su aplicación. Pero vamos a ver un ejemplo. Dice, Luis González es maestro, ¿ok? Pongamos que Luis es un estudiante de la Facultad de Economía, estudia auditoría en la sede Misco, es nuevo ingreso, está en el curso de fundamentos, trabaja como maestro, ¿sí? Trabaja en las tardes, por eso es que no pudo estudiar en la vespertina, es un caso hipotético, y por eso utilizó el recurso de fin de semana. Entonces, Luis tiene 19 años, le gusta jugar Call of Duty, ¿no? Y es hijo único, ¿ok? Entonces, todas esas cualidades hacen que Luis, por supuesto, sea una persona única. Nadie hay como Luis en todo el mundo. Solo hay una persona y está aquí en Guatemala, ¿sí? Con esos rasgos, con esa forma de hablar, con esa forma de pensar. Y es Luis. Y por otro lado están los maestros de nivel, nivel diversificado, ¿sí? Nivel primario, vemos que Luis da clases a nivel primario. Entonces, eso es algo particular porque todo el grupo de maestros a nivel nacional, incluso no dudo que el Ministerio de Educación tenga el número de maestros que existen a nivel nacional. Entonces, eso es un grupo de personas, ¿sí? Un grupo de personas particulares. Entonces, cuando hablamos de personas, hablamos de seres humanos, hablamos de lo universal. Entonces, podemos decir que Luis es lo singular, González, maestro, es lo particular. Y por supuesto, Luis es un ser humano. Dice hombres, pero vamos a tachar esto porque ahora está de moda quitar etiquetas, esas etiquetas. Dejemos lo que son seres humanos, que es ser humano y que ese es el aspecto universal. Entonces, pasemos. Entonces aquí igual, aquí tengo unos chivitos, las palabras claves, ¿sí? Esto es para que estudien un poquito porque en el examen no les van a venir chivitos, solo le va a venir el caso, así a letras secas y negras, y ustedes ya tienen que sacarle ahí el juguito. Entonces, ejemplo de la categoría de lo singular a lo particular y lo universal. Bueno, Guatemala es un país centroamericano que se caracteriza por poseer especies de flora y fauna endémica. Ok, entonces, vamos a ver. Dani, no sé si estás ahí, Dani. Sí, Dani. Bueno, jóvenes, les encargo por favor que estén en el curso porque este tema es un poco práctico, como les dije. Si no practicamos al menos o dedicamos con la teoría del texto, no va a salir esa parte práctica, ¿sí? Así que, por favor, les encargo, jóvenes, Leslie, Karina, no sé si estás ahí o está ahí. Sí, licenciado. Ok, ¿me puede leer el primer caso? Guatemala es un país. Guatemala es un país centroamericano que se caracteriza por poseer especies de flora y fauna endémicas, perdón. Ok, entonces, por último, ¿me podría compartir o cuál lo cree usted o opina usted que sea la palabra clave? Sí, dígame, igual aquí no hay... Ajá, sí. ¿Caracteriza? Exacto. Sí, compañera, esa es la palabra clave, caracteriza. Porque recordemos que hablábamos de singular, hablábamos de lo particular y lo universal. ¿Qué caracterizaba
en el caso del chico González, a esa persona. Y igual aquí hablamos de que Guatemala lo caracteriza, posee especies de flora y fauna. Entonces, recordemos, caracteriza, incluso aquí está jóvenes, aquí está el chivito, caracteriza. ¿Sí? Peculiaridades, cualidades, rasgos, propiedades, peculiaridades. Ok, muchas gracias, compañera. Proseguimos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC tienen la peculiaridad de ser trabajadores estudiantes. Igual, ¿verdad, jóvenes? Allá está arribita el chivito. Aquí está. Bueno. Los estudiantes de la facultad, podemos decir que eso es a nivel particular, ¿sí? Cuando hablamos de estudiantes, quizás en manera universal, todos los estudiantes, el concepto de estudiante. Y estos tienen una peculiaridad, lo singular, que son, bueno, en su mayoría, ¿verdad? Trabajadores estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, en el examen nos viene, el perro es un animal doméstico. Fácil, ¿verdad, jóvenes? Recordemos el perro, universal. No, el perro es lo singular, ¿sí? No, sí, singular. Perdón, compañeros, ya me estoy. Veamos, lo universal es el animal, ¿sí? De ahí podemos decir que el perro es lo particular. Y cuando hablamos de doméstico, es lo singular. Entonces, aquí estamos describiendo, ¿sí? Cuando hablamos de describir cualidades, propiedades, rasgos, ya sabemos qué categoría es, ¿sí? Y en segundo, los guatemaltecos se tipifican por dejarlo todo a última hora. No todos los guatemaltecos, ¿verdad? Pero, podemos decir que tipifican es la palabra clave. Vamos a marcarla para temas de que cuando estudiemos recordemos la palabra clave. Tipifican, caracterizan, ya pasamos a lo singular y los guatemaltecos un poco lo particular. ¿Okay? Los guatemaltecos, por ejemplo, por supuesto estamos hablando de seres humanos, lo universal. Entonces, Licenciado, perdone, en la del perro sería doméstico. Veamos, sí, porque no hay como, podríamos decir que... Por ejemplo, un león es un animal salvaje. Sí. Y salvaje sería la palabra clave. Pues como decimos que la palabra clave es lo que en este caso caracteriza, ¿sí? Podríamos decir que es la palabra clave porque, por ejemplo, Luis González es maestro. Lo que está caracterizando que es Luis González o también podríamos decir doméstico. Recordemos que este punto de la palabra clave es meramente para identificar al final qué categoría es. En el examen, por supuesto, no va a, o sea, nuestro objetivo no es que en el examen ustedes que les venga cuál es la palabra clave de este caso. No es así, sino que la palabra clave es como que más una herramienta para identificar a qué categoría aplica cada caso. Entonces, sí podría ser es un animal doméstico. Entonces, bueno, yo creo que esos son los ejemplos con esta categoría. Pasamos a categoría dialéctica de causa y efecto. Bueno. Causa y efecto está muy arraigado a creo que es tercera ley de Newton, de que dice que todas las acciones conllevan una reacción. Si yo boto este vaso que tengo en la mano en estos momentos, lo suelto,
la ley de la gravedad va a ser lo suyo y el cristal es como sus partículas están muy unidas, son frágiles, entonces el agua se va a derramar. Creo que es un concepto fácil, un concepto bastante entendible, al menos en teoría, ¿sí? Entonces, dice que representa el origen, la causa, es el fenómeno que da la vida a otro llamado efecto. Es el porqué, la razón de las cosas, ¿sí? El efecto dice que representa el resultado, es lo que surge bajo la acción de la causa y son las consecuencias. Entonces, en este caso, de los casos que hemos visto, recordemos las palabras claves, por ejemplo, el resultado, ¿sí? Una causa produce un efecto, el producto. Un efecto es consecuencia de una causa, consecuencia. Efecto derivado a esta cosa. Entonces ahí es donde vamos entendiendo las palabras claves y cuál aplicar a cuál. En el texto también decía que la causalidad, hablaba de causalidad, que cuando que el causa y efecto forman una relación causal, de que es una de obligatoriedad, de que siempre si hay una causa, como yo les decía, como lo dice en la tercera ley, de que si hay una causa va a haber un efecto, es causal, es obligatoriedad, ¿sí? Siempre va a haber algo. Pero eso no quiere decir de que tengamos muy en cuenta que la causalidad refuta las supersticiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala manejamos muchas supersticiones. Voy, por ejemplo, en la calle, están pintando la fachada afuera de la casa y yo tengo que pasar por ahí. Pero tienen una escalera enorme, ¿sí? Cruzada. Entonces, ¿qué hacemos todos? No pasamos bajo la escalera porque es de mal agüero, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué dicen eso? Muchas veces estas maneras de pensar es porque, por ejemplo, mi bisabuelo, me recuerdo yo que me decía que tenía un amigo de su infancia que una vez vio una mariposa negra. Creo que llegó y se sentó ahí en su hombro, estuvieron al otro día y dice que murió. Entonces, yo la verdad, bueno, aquí es un tema si creer o no creer, pero científicamente no es que lo podamos comprobar. Y muchas veces esas supersticiones tienden a que tengamos incluso criterios erróneos, porque por ejemplo, cuando yo vi la otra vez, yo estaba en el trabajo no sé qué día, y cuando sentí se me paró algo en la cabeza. Entonces, yo rápidamente me lo quité con la mano y salió volando una mariposa negra. Entonces yo dije, puchica, para mi abuelo estuviera bueno esto, pues, ya estuviera ahí diciendo cómo va a morir y todo. Eso ya hace como 2 años y seguí en mi rollo. Entonces, pero según mi abuelo, por esas supersticiones y por la experiencia que él tenía, según él me iba a morir, pero estaba errado porque esas son supersticiones. Entonces, por eso dice que la causalidad refuta a las supersticiones. No necesariamente que haya ocurrido algo o sea, en el tiempo seguido de otra cosa, quiere decir que se vuelva a repetir siempre. Entonces, hay que tener cuidado con este tema, ser objetivos, ¿sí? Para poder analizar la causa y efecto. Bueno, sigamos con un ejemplo de la categoría de causa y efecto. Dice, los estudiantes de ciencias económicas han demostrado que el trabajo infantil produce bajo rendimiento de los niños en la educación. Como les mencionaba, viene en el examen este caso, vamos
tratamos de identificar como primer paso la palabra clave. Entonces aquí cuando hablamos de que el trabajo infantil produce bajo rendimiento, entendemos que el trabajo infantil es la causa que produce, palabra clave, marcamos, bajo rendimiento de los niños en la educación. ¿Ok? 2. El problema de la movilidad de las personas ha implicado que se reduzca el consumo de combustibles, generando una baja considerable en el precio de los mismos. Esto sí. Jóvenes, creo que se me desconectó el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí. Ok. Gracias, que se me desconectó esto. Pues sí. Bueno, este segundo caso nos tipifica mucho una época de oro que tuvimos cuando estaba la pandemia. Creo que exactamente en esta época hace en el 2020, cuando la gasolina creo que estaba no recuerdo si llegó 25 o 26, pero ya hasta tengo una foto ahí. Tengo una foto de la gasolinera que está por mi casa. Le tomé foto, ya mero la marcaba, se los juro, porque son cosas que no pasan más. Entonces, pero, ¿qué fue por qué la gasolina estaba tan barata? Y siempre lo explican de que como nadie estaba comprando gasolina en ese tiempo, porque nadie podía salir de casa, entonces la gasolina bajó de precio por el efecto de oferta y demanda. Entonces bajó para tratar de incentivar a que la gente la comprara, por eso estaba bajísimo. Entonces, ¿cuál era la causa de que fuera tan barata? La ley de oferta y demanda, que nadie quería salir en ese tiempo. Entonces, si regresamos solo, Raúl, yo creo que tienes tu micrófono. Gracias. Bueno, regresamos a identificar la palabra clave. Dice, generando una baja. Cuando hablamos de generando, hablamos de causa y efecto. ¿Ok? 3. El proceso de hominización. El empleo del fuego trajo consigo 2 nuevos progresos de una importancia decisiva: la coacción para alimentación y la domesticación de los animales. Ok, entonces, igual, leemos en el proceso de hominización, el empleo de fuego trajo, ¿sí? Es una causa que trajo 2 nuevos progresos. Entonces podríamos decir que hablamos de que la causa trajo el efecto. Y identificamos qué categoría se aplica aquí. Bueno, número 4. Lo bueno, compañeros, es que tenemos varios ejemplos. Solo es de que pongan atención y ya en el examen se les va a ir, si ponen atención, fácil esta serie. Y si la aplican también, ¿verdad, jóvenes? Si estamos en sintonía. Bueno. Número 4. Las 5 me van a ayudar a alguien a leerla. 4. Después de la firma de los acuerdos de paz, cada vez más guatemaltecos tomamos conciencia de la necesidad de forjar un nuevo proyecto de nación, multiétnico, pluricultural y multilingüe. Y vamos a identificar de igual forma la palabra clave. Hablamos de que después de los acuerdos de paz, cada vez más guatemaltecos tomamos conciencia de la necesidad de forjar un nuevo proyecto de nación. ¿Sí? ¿Y cuál fue la consecuencia? Los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz. Entonces podríamos decir que la palabra después, ¿sí?, es la palabra clave y que nos aterriza al ejemplo de categoría y efecto. Ok. Número 5, compañeros. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo la número 5?
Que la falta de aplicación de técnicas de estudio afecta el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo. Gracias, compañera. De igual forma, incluso aquí hasta tenemos la palabra afecta. Afecta esto sobre algo. Entonces hablamos de causa y efecto. Los desastres naturales producen pérdidas económicas. Producen. ¿Sí? Producen, hablamos de causa y efecto. La falta de comunicación en las empresas afecta a las relaciones humanas. Afectan también. Marcamos palabra clave y afecta. Bueno, como yo les decía, aquí estoy marcando por efectos pedagógicos. En el examen no creo que, bueno, ignoro cómo, al menos cuando era presencial, nosotros sí en la hojita marcábamos y luego identificamos. Por supuesto, el licenciado, la ponderación no estaba sobre marcar la palabra, sino que era parte de la estrategia para identificar, pero aquí lo vamos a hacer para efectos de estudio, ¿sí? Así que, y como les dije al principio, si se dan cuenta, todos los casos hablan de desarrollo, de que algo se desarrolló esto, de que A se desarrolló a B. Entonces, la dialéctica, eso trata, de hablar sobre desarrollo, el porqué de las cosas, pero aquí vamos a identificar si aplica en categoría o ley, ¿sí? Así que, sigamos. Bueno, sigamos con causa y efecto. Dicen, la gira de Arjona en el país en el año 2013 generó mucha polémica por su promoción de Guatemorfosis. Sin embargo, su popularidad no descreció al punto de generalizar los conciertos por la alta demanda de sus fans. Sí, ok, entonces, de igual forma, sin embargo, su popularidad no decreció al punto de realizar 2 conciertos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos y leemos género, produjo, causó, ¿sí? Identificamos causa y efecto, ¿ok? Aquí tengo otro chivito. El sinónimo de generó, creó, provocó, causó, ¿sí? Mucha polémica, ¿ok? En su promoción de Guatemorfosis. Causa y efecto, ¿ok? Categoría de la dialéctica, esencia y fenómeno. Bueno, cuando leemos de la categoría de la dialéctica, esencia y fenómeno, tenemos que entender los tres conceptos. El concepto de esencia, y el concepto fenómeno. Dice que la esencia es una categoría filosófica que representa la base interna de los fenómenos. Es lo que no se puede ver, ¿ok? Y el fenómeno es una categoría que representa la expresión externa de la esencia, ¿ok? Por ejemplo, compañeros, ahora que está muy de moda la campaña política, ¿sí? Dicen que existe la derecha, la extrema derecha. Dicen que hay partidos que son, que nos ponen sus valores, a veces en las páginas, en sus sedes, tienen bien establecidas cuáles son sus bases ideológicas y nos hablan de que ellos van a competir para tener soluciones al país, para tener propuestas de cambio y al final tratar de aportar, que ellos van a aportar sus nociones especificadas en sus planes de gobierno para poder participar o ser
partícipe en el desarrollo de Guatemala en estos 4 siguientes años. Eso es lo que debería de ser, pero todos sabemos que no es así, o sea, o al menos las personas que conocemos bien cómo se maneja la política, sabemos que está muy tergiversado ese asunto. Entonces, el fenómeno es lo que les acabo de decir. Nosotros miramos la competencia de ideologías, partidos ideológicos, que cada quien tiene su diferente forma de pensar y nosotros como ciudadanos tenemos que alinearnos a qué partido, bueno, o decidir qué partido se alinea con nuestras ideologías y al final votar por ese partido. Ese es el fenómeno porque representa la expresión externa de la esencia, pero la esencia no es esa. La esencia sabemos que el Estado está coaptado, que ha estado coaptado desde hace mucho tiempo, de que los partidos con más poder y que están en el top 5, todos son partidos que están financiados por las élites que tienen que son propietarias de Guatemala prácticamente, y que ahorita los 5 mejores partidos ya están financiados por ellos mismos y que vienen gobernando desde los abuelos, tatarabuelos, desde mucho tiempo atrás. Entonces, la esencia del fenómeno muchas veces se tergiversan o muchas veces nosotros no lo vemos o no quiere decir que sean contradictorios, pero sí que muchas veces la esencia nosotros no la vemos, porque como dice aquí, son categorías filosóficas que representan la base interna de los fenómenos, que es lo que no se puede ver, ¿ok? Entonces, es un ejemplo para un poco analizar qué significa esencia y qué es fenómeno. Entonces, aquí les tengo otro chivito que dice palabras claves, lo que no se ve. Por ejemplo, como ya les hablaba, esto es lo que la contienda electoral dice que debemos de hacer, pero detrás de todo eso hay muchas cosas detrás de. Y sí, va a haber contienda electoral, pero bajo la mesa se están moviendo millones que todos sabemos que se están moviendo, pero que la verdad es que no lo vemos, pero lo sabemos, lo que está oculto, ¿ok? Entonces, ejemplo de la categoría de esencia y fenómeno. Bueno, constantemente vemos en los noticieros que el gobierno de Estados Unidos dice que la pandemia ha sido provocada por China y que representa un ataque químico y biológico al mundo. Lo que no se conoce es qué interés tiene Estados Unidos en el mundo. En el mundo está en contra de China. Ok. Esto es un tema bien extenso de los intereses de Estados Unidos y cómo ellos tienen todos los medios de comunicación manipulados a su gusto y antojo, y lo ha hecho por mucha época. Entonces, lo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros recordamos de que al principio de que los chinos, había una noticia de que China había hecho una bomba ideológica, ¿sí? Yo recuerdo que decían de que esta era como el inicio de la guerra, pero lo habían hecho de manera muy prudente de manera muy inteligente, pero era desinformación, ¿sí? Detrás de esto hay muchas bases científicas de que podemos ver de que, por ejemplo, cada 100 años hay una pandemia. Hace 100 años fue la gripe española, hace 200 años fue la peste. Entonces, hay un ciclo natural que sí es un poco difícil de comprender, pero sí hay ciencia detrás de todo esto y no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, el murciélago que se comió algo en caldito allá en China, o la rata que se comieron, no tiene nada que ver eso. Hay esencia, ¿sí? Entre los fenómenos siempre hay una esencia científica, la cual tenemos que analizar. Entonces, este caso, cuando les venga, por ejemplo, en el examen o la vida normal, un pensamiento como este, ya podemos identificar
de que hablamos de la categoría de esencia y fenómeno de la dialéctica. Entonces, para encontrar, seguimos con el ejercicio de encontrar palabras claves. Como hablamos de esencia y fenómeno, entonces podemos hablar de que aquí cuando dice lo que se conoce es que, como hablábamos al principio, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que se conoce, ¿verdad? Lo que no se conoce, perdón. Esta es la palabra clave para identificar que es una categoría de esencia y fenómeno. Bueno, ejemplo 2. Y aquí me van a ayudar a identificar la palabra clave, así que listos. Estados Unidos en contra de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Italia se va en contra de la OMS. Ha realizado exámenes en los cadáveres de las personas afectadas por coronavirus y ha demostrado que los respiradores no ayudan a controlar la enfermedad. Lo que se esconde detrás de estos ataques en contra de la OMS por parte de los países desarrollados es el verdadero interés, porque es el verdadero interés porque de una gran recesión económica o se dé una gran recesión económica. Entonces, ¿cómo identificamos? ¿Alguien que me podría ayudar la palabra clave, jóvenes, para identificar qué? ¿Detrás de Elic? Sí, exacto. Y recordemos, se esconde, ¿sí? Porque más allá de detrás de, se esconde algo. Entonces, Lo que está oculto. Sí, exacto, lo No que se está esconde. oculto. Entonces marcamos para efectos pedagógicos recordar que si habla de lo que se esconde o detrás de, hablamos de esencia y fenómeno. Entonces, de otra categoría, podemos hablar de categoría de la dialéctica, está la forma y contenido, ¿ok? Para analizar esta categoría, tenemos que descubrir los conceptos de forma, que es la base o estructura del contenido. El contenido, que es respecto con los rasgos o características de los objetos y las palabras. No, perdón. Dice que también el contenido determina la forma. Por ejemplo, cuando hablamos del contenido del curso, ¿sí? Cuando hablamos del contenido de la tercera unidad, podemos hablar del programa del curso. Nos vamos a la tercera unidad y aquí está todo lo respecto a filosofía, ¿ok? Entonces, la forma es cómo se va yendo la tercera unidad, se va desglosando en 7 puntos, ¿sí? De ahí está la hipnosis, de la historia del desarrollo del idealismo, que también ya lo vimos el materialismo, vimos también materia de conciencia, entonces todo eso es la forma, cómo va a estructurar el curso, ¿sí? Solo ojo aquí, compañeros, aquí dice cuarta unidad, teoría de la verdad. Esta ya se les evaluó, entonces esto, por tanto, ustedes ya lo tuvieron que haber visto. Es una unidad corta, pero por fines pedagógicos de estructura del curso, esto ya está como visto, entonces no lo vamos a ver, solo vamos a ver hasta categorías de la dialéctica, porque por cierto, miren jóvenes, nos faltan solo 3 puntos para terminar contenido. Pero bueno, sigamos. Cuando hablamos de forma y contenido, forma es la estructura y contenido, ya todo lo que vimos, todo filosofía, entendemos por qué filosofía, cómo aplicar, qué dice, eso es forma y contenido. Entonces dice, en el texto menciona que el contenido determina la forma. Porque, por ejemplo, un arquitecto que quiere hacer una casa, el contenido es todo el material para hacer la casa, pero la forma ya es la casa en sí fabricada. Entonces, si el contenido va mal, alguna
algún plano de pluvial, algún baño que tenga mal alguna conexión o algún sifón, entonces vamos a tener ahí un problema de malos olores en la casa. Pero ¿por qué? No fue el albañil el que tuvo el error, no fue la empresa de azulejos que fabrica materiales de inodoros, fue el contenido de los planos. Entonces, por eso dice que el contenido determina la forma. Pero también vamos a hablar de que hay un papel activo de la forma sobre el contenido. Porque, por ejemplo, para darles un ejemplo de que vengo yo y a explicarles, o al menos a compartirles, como les decía, la unidad de filosofía. Y vengo de una manera no preparada, vengo de una manera que solo, ¿qué les diría yo? Que medio dormido, porque ni siquiera dormí bien por andar de parranda y no me preparé, no sé, es un ejemplo. Y medio les vengo a decir, a leer las primeras 2 líneas de cada texto. Y no paso los casos, no, solo les digo, mire jóvenes, ahí estudian y tienen la diapositiva. El contenido, al final, o al objetivo del curso era que ustedes aprendieron. Y el contenido ahí está, todas las herramientas ahí están. Pero si el que da la clase, el exponente, no está a la altura y no logra compartir ese contenido, pues podemos decir que el papel activo de la forma es que el contenido era bueno, pero no se le trasladó de forma correcta porque la forma no fue lo ideal, no fue lo correcto. Entonces, ese es el papel activo de la forma sobre el contenido. Y cuando hablamos de las palabras claves para ver los casos en que se aplica, podemos tener de ejemplo la clase, ¿no? La clase de fundamentos, cuando hable la clase de fundamentos se desarrolla de esta forma. Aquí tengo el ejemplo de que dice charlas, el diseño de un libro, la estructura de una clase, como les acabo de mencionar. Entonces, esto está fácil porque se identifica fácil. Por ejemplo, número 1, en el primer ciclo de la carrera Facultad de Ciencias Económicas se imparte el curso de Fundamentos Teóricos en 34 salones en la jornada nocturna, 6 en la vespertina y 8 en la jornada fin de semana. Cada docente emplea diferentes técnicas y metodologías para trasladar los contenidos programáticos. Bueno, nos viene el caso de contenido de, por ejemplo, acá, como decíamos anteriormente, palabra clave, diseño de un libro, estructura de una clase. Hablamos de la categoría, forma y contenido. Entonces, la palabra en clave podríamos decir que es se imparte, o la palabra curso también se podría decir. No, perdón, compañeros. Contenido. Esta es la palabra clave. Marcamos, ¿sí? Cuando hablamos de contenido, forma, ¿sí? Y dicen, segundo ejemplo, la sociedad guatemalteca se caracteriza por estar dividida en clases sociales donde existe una propiedad privada de los medios de producción que hace que los resultados del trabajo de las personas no le pertenezcan a la comunidad, sino a los dueños de los medios de producción. La base económica o modo de producción es lo que determina la manera en que se organiza o estructura la sociedad, que instituciones van a formar parte de la supraestructura. Igual, cuando recordemos palabras claves, diseño de un libro, estructura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de contenido y forma. Chivito, pasamos. Chivito, marcamos y respondemos. Bueno,
La Universidad de San Carlos de Guatemala es pública, estatal y autónoma, derivado de ellos a través de las decisiones que toma la CSU, que se establecen en directrices y la forma en que se ejecutan sus proyectos. Ok. Recordemos que la universidad tiene autonomía y la única que rige las leyes y cómo se hacen las cosas es allá arriba, ¿verdad? Sí, la CSU. Entonces, marcamos forma. Aquí está fácil. Esto es, creo que es la categoría más fácil. Sigamos. Bueno, categorías de la dialéctica. Compañeros, una pregunta, ¿vamos bien? Tal vez solo para que me confirmen si vamos bien, para seguir. Sí, licenciado. Como ya vieron, el contenido ya está abarcado. Qué emoción que ya son unas linitas. Yo creo que a estas alturas del partido, yo recuerdo cuando estaba con ustedes en el primer semestre, porque uno a veces entra un poco asustado de cómo hacen las cosas. Ahorita ya tienen como una noción bien general de cómo son las cosas. La otra clase tal vez vamos a tener abierta un espacio para charlar, porque por ejemplo, hay muchas cosas, hay muchas como leyes abiertas para los estudiantes, de que, por decirles un ejemplo, métodos de graduación, ahorita hay 5, ¿sí? Entonces está los que se gradúan a través de EPS, a través de exámenes privados. También está el método de maestría, ¿sí? El método por méritos. Entonces, muchas veces no nos explican todos estos temas. Entonces, yo siento que es muy, muy importante, porque yo me recuerdo que yo me fui enterando de eso hasta ya en el área profesional. Por ejemplo, también hay la oportunidad de un 5.º curso, en la cual podemos solicitar llevar un 5.º curso, pero solo es una oportunidad. En dado caso, tenemos atrasado un curso. Yo recuerdo que eso no lo sabía, me fue enterando cuando iba saliendo. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad la próxima clase, el próximo domingo, para tener dudas. Y pues, por supuesto, yo no me sé todo el reglamento de pies a cabeza, pero yo escribo las dudas y cualquier cosa se los hago a entender, pero ya estamos a estas alturas y pues felicitaciones, jóvenes, así que sigamos con esto, porque así terminamos al menos la teoría ya para el día de hoy. Entonces, bueno, categorías de la dialéctica. Conformidad y causalidad. Cuando hablamos de conformidad, dice que es el ajuste o equilibrio de los fenómenos de la naturaleza. Dice que es pertenencia a ser parte de. Y cuando entendemos causalidad, dice que la relación de obligatoriedad entre causa y efecto, un poco de lo que les hablaba antes de la relación causal. Dice que se refiere a los fenómenos que se presentan de manera obligatoria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de causalidad, también podemos entender un poco a esa obligatoriedad que se da, por ejemplo, cuando nosotros sabemos de que es de noche y van siendo las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. Sabemos que la causalidad es de que el sol va a salir, porque es un efecto, una relación obligatoria de la causa y efecto. ¿Sí? Y palabras claves para entender en la parte práctica, podemos identificar los fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? Dice, por ejemplo, la capacidad olfativa del perro.
que es un ejemplo. Vamos a ver veamos. Va. Cuando hablamos de que los fenómenos naturales o ajuste de equilibrio en la naturaleza, por ejemplo, los pájaros, cuando estamos en el mar, por ejemplo, muchas veces cuando va a venir un tsunami, las personas, o nos damos cuenta, hay videos incluso, de que antes que viene el tsunami, los pájaros están volando, alocados, están emigrando, como que si supieran qué va a pasar. Entonces, muchas veces nos preguntamos cómo saben estos animalitos. ¿Será que ellos tienen un instinto, un sexto sentido, un instinto? ¿O por la naturaleza está conectada con Dios y por eso sabe por qué van a venir la catástrofe, un huracán o algo? Pero los científicos ya saben por qué lo hacen. Ellos tienen como un oído ultrasónico de que pueden identificar tsunamis o las tormentas a kilómetros que los humanos no podemos, que ni siquiera que miramos el sol de lo más normal con una vista hermosa de la playa, porque nuestros sentidos están muy limitados, en cambio los de ellos no. Por eso se dice que los fenómenos, ese ajuste de equilibrio en la naturaleza, no le explica bien esta categoría de conformidad y causalidad en este caso. Entonces, la teoría de la selección es un otro ejemplo de que muchas veces los seres vivos de la actualidad, por ejemplo, los dinosaurios, al final creo que hay una teoría de que fue por un meteorito que no pudieron sobrevivir, pero sí existen otras razas, por ejemplo, las tortugas. Ellos viven desde la época de los dinosaurios y ellos no se extinguieron en esa catástrofe. Entonces, cuando entendemos el ajuste del equilibrio de la naturaleza, entendemos un ejemplo es esa teoría de la selección que les hablaba anteriormente, de que los organismos que al final se adaptan son los que sobreviven. Entonces ese es el equilibrio de la naturaleza o ajuste que habla de los fenómenos naturales. Entonces, un ejemplo dice, el clima de la Tierra depende del equilibrio radioactivo que está controlado por factores radioactivos forzantes, por factores determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. Atmósfera, hidrosfera, litosfera, cromosfera, biosfera y antroposfera. La radiación solar es el combustible que pone en movimiento la máquina atmosférica y junto con la concentración atmosférica de algunos gases variables que ejercen un efecto invernadero, gases traza con actividad radioactiva de las nubes y de los aerosoles, son los factores forzantes del clima de mayor trascendencia. Estos agentes de forzamiento radioactivo varían tanto en forma natural como en la actividad humana, produciendo alteraciones en el clima del planeta. Bueno, nos explicaba un poco de radiación y efecto invernadero, pero la palabra clave con la que encadenamos la categoría, equilibrio, ¿sí? Acordémonos que hablábamos de equilibrio de la naturaleza, ¿sí? Veamos. Aquí, fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, entonces, también hablábamos de ajuste y equilibrio en la naturaleza, aquí. Por ende, estamos hablando de la categoría de conformidad. Conformidad y causalidad. Bueno, categoría de la dialéctica, necesidad y casualidad. Bueno, para entender esta categoría, podemos hablar de la necesidad. Cuando hablamos de necesidad en el aspecto dialéctico, hablamos de obligatoriedad. Es un poco
un fenómeno que se produce de manera obligatoria bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, en diciembre, nosotros ya sabemos de que tenemos que tener un suéter, un buen abrigo. Ahorita para el calor de ahorita, regularmente hacemos planes para Semana Santa ir a la playa.